La Primera República explicada con Minecraft. Todo comienza en 1873, cuando España venía de años de crisis económica, guerras coloniales y una situación general de caos. Es que literalmente nada funcionaba bien. Y en medio de ese panorama, el rey Amadeo I, un monarca italiano que había sido elegido por las Cortes como rey de España, decide abdicar y dejar el trono. Y ahora, con esa abdicación, a todos los problemas que ya tenía España, se le sumaba también la de quedarse sin rey. Y es entonces cuando el Congreso en España, que por aquel entonces estaba dominado por los sectores republicanos, el 11 de febrero de 1873, proclama la Primera República Española. Y por primera vez en su historia, España deja atrás la monarquía para ensayar con una nueva forma de gobierno. Ahora, el recién creado proyecto republicano, al menos en teoría, prometía grandes transformaciones. Más democracia, reformas sociales, descentralización, laicismo, pero desde el primer momento surgieron divisiones internas súper profundas, ya que los republicanos no eran un bloque unido. Dentro de ellos había federales, que querían dar autonomía a las regiones, unitarios, que defendían un poder central fuerte, y también había sectores moderados y conservadores que nunca aceptaron del todo la desaparición de la monarquía. Pero comenzando con el desarrollo, el primer presidente de la recién creada república fue un progresista, Estanislao Figueras, que se enfrentó a una situación política extremadamente inestable, como te he explicado, y es que la falta de apoyos, las presiones internas y el desgaste político lo superaron hasta él, y tras apenas unos meses como presidente, abandonó su cargo de forma repentina con su famosa frase: "Estoy hasta los cojones de todos nosotros". Sí, literalmente dijo eso. Y a Estanislao, para tratar de estabilizar la república, le sucedió Francisco Pi y Maragall, un filósofo republicano con una sólida formación política. En su caso, él era defensor del federalismo, y para tratar de calmar las tensiones, trató de poner en marcha una constitución que diera forma a una república descentralizada, con amplios derechos civiles y reformas sociales. Pero justo cuando empezaba a implementar su proyecto, estalló en España el llamado movimiento cantonal, una oleada de insurrecciones locales en ciudades como Cartagena, Sevilla o Málaga, que literalmente se proclamaron como repúblicas independientes dentro de la propia República Española. Y esa revolución cantonalista, como te podrás imaginar, desbordó completamente al gobierno. Lo que Pi y Maragall había planteado como una federación ordenada se convirtió en una descomposición total de España. Cada cantón actuaba por su cuenta, con milicias propias, incluso emitiendo monedas propias en algunos casos. Y es que, mientras tanto, para añadir más problemas al nuevo gobierno, en el norte de España se reactivó la Tercera Guerra Carlista, en la que los partidarios de una monarquía absoluta intentaron restaurar una monarquía tradicional. Pero es que si no te parece suficiente caos todavía, en paralelo en Cuba continuaba la guerra de independencia. España estaba literalmente combatiendo en tres frentes al mismo tiempo, sin cohesión interna ni recursos suficientes, por lo que este segundo gobierno duró tan solo un mes. Sí, así de triste. Y ahora el siguiente presidente sería Nicolás Salmerón, que básicamente llegó con la intención de restaurar el orden legal sin perder los principios republicanos, pero cuando se le pidió firmar las primeras penas de muerte para militares sublevados, se negó, y su compromiso con los derechos humanos lo llevó a presentar su dimisión. En este caso tan solo duró 2 meses, así que quizá con todo esto ya puedes comenzar a ver lo inestable que era este periodo. Y después de Salmerón, como cuarto presidente llegó Emilio Castelar, de corte más conservador y que trató de devolver al Estado un mínimo de autoridad, y en este caso gobernó con poderes extraordinarios y con más apoyo del ejército, y con todo esto logró cierta recuperación del orden constitucional, pero su giro autoritario no gustó a muchos sectores republicanos, y cuando tuvo que someterse a una votación parlamentaria para renovar sus poderes, perdió el respaldo, y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más simbólicos del fracaso de la República, ya que el 3 de enero de 1874, el general Manuel Pavía, al frente de la Guardia Civil y otras tropas, irrumpió en el Congreso de los Diputados y disolvió la sesión por la fuerza. Y aunque sí que es verdad que algunos relatos exageraron la escena, como la leyenda que dice que los diputados huyeron por las ventanas, lo cierto es que se trató de un golpe de estado militar, que puso fin al régimen republicano tal y como había sido concebido. Y desde ese momento el poder quedó en manos de una dictadura provisional bajo el general Francisco Serrano. El régimen republicano seguía existiendo formalmente, pero en la práctica ya no lo era. Y a finales de ese mismo año, en diciembre de 1874, un pronunciamiento militar liderado por el general Martínez Campos en Sagunto trajo de vuelta la monarquía borbónica, con el regreso de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Así que en resumen, la Primera República Española fue un proyecto ambicioso, lleno de ideas modernas y rupturistas para la época. Laicismo, federalismo, sufragio universal masculino, educación pública, en el papel suponía un paso adelante hacia la modernidad política, pero en la práctica su escasa duración dejó en evidencia las enormes debilidades del sistema político español, la falta de unidad entre los republicanos, la presión de los sectores conservadores, la inestabilidad territorial y la constante amenaza militar. Y así es como la Primera República Española se quedó como una pequeña anécdota para la historia de España. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos. Mientras tanto, adiós.